Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un capítulo más de nuestro programa Con su Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Iván Velasco. Él es coordinador de prevención de accidentes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, el tema del que estaremos platicando es evitar intoxicaciones por monóxido de carbono esta temporada invernal. Muy importante, ¿verdad? Correcto. Bueno, para comenzar, vamos a hacer la primera pregunta, doctor. ¿Qué es exactamente el monóxido de carbono y cómo se produce en nuestros hogares? Bueno, mira, el monóxido de carbono es un subproducto de la combustión. La combustión es una reacción química, ¿no? Como todas. Toda reacción química tiene sus reactivos que interactúan entre sí y forman productos y subproductos, ¿no? Entonces nosotros al combustionar algo se genera el CO2, el dióxido de carbono. Cuando hay una mala combustión o cuando hay una combustión en un ambiente cerrado que carece de oxígeno, en vez de formarse el CO2, que es peligroso, se forma el monóxido de carbono, que es incluso más letal, a menor concentración y en un lapso más breve nos puede provocar mayor afectación. Entonces, eso es el monóxido de carbono, es un subproducto de la combustión que se libera en forma de gas. El problema es que es inoloro, es incoloro y es nocivo para la salud, pero no lo detectamos, pues. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las fuentes más comunes de monóxido de carbono durante esta temporada invernal? Todo lo que lleve combustión. Todo lo que lleve combustión va a generar monóxido de carbono. Estamos hablando de leña, carbón, madera, cartón e incluso gases. Los gases que tenemos en la casa, propano, butano, que son los más comunes, generan monóxido de carbono. Si tenemos parrillas, hornillas, estufitas de gas activas, pues si están en mal estado
o están en un ambiente con muy poco oxígeno, van a generar monóxido de carbono. Sí, porque muchas veces prenden la estufa. He visto, inclusive que unos ladrillos se ponen arriba del fuego de la estufa para mantener calientito meten el hogar, asador, ¿no? meten las hornillas, meten los anafres y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, así es. ¿Y por qué este gas es tan riesgoso si no tiene olor ni color ni sabor? Pues precisamente por eso, porque no lo detectamos a tiempo. Las intoxicaciones, cuando la gente se intoxica o fallece por la presencia del monóxido de carbono, casi siempre es durante la noche, cuando la persona está dormida y obviamente no alcanza a percibir los primeros síntomas. Entonces las personas, ahorita vamos a hablar un poquito más de los síntomas si quieres, cómo va sucediendo un deterioro neurológico. Iniciamos con dolores de cabeza, debilidad, fatiga, podemos caer quedar inconscientes, un coma y posteriormente la muerte, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace peligroso, que no lo podemos detectar a tiempo. Y la mayoría de los casos, pues es cuando que suceden estas intoxicaciones, es cuando la gente se encuentra dormida y no puede darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Sí, por eso es tan peligroso, ¿no? Porque es indetectable. Indetectable, pues. así es. Bueno, hay maneras de saberlo, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué síntomas iniciales, ahora sí, qué síntomas iniciales pueden alertar a una persona de una posible exposición al monóxido de carbono? Bueno, aquí tenemos que tener varios puntos, ¿no? Porque los síntomas son muy generales y se pueden confundir con otras cosas. Todo va a depender del nivel de carboxihemoglobina que tengamos en nuestro cuerpo, el porcentaje, ¿sí? Obviamente entre mayor porcentaje, mayor va a ser la sintomatología y de más gravedad. ¿Qué va a aumentar mi porcentaje? Pues el tiempo de exposición y la cantidad de exposición al gas, ¿no? Estamos hablando que los primeros síntomas me van a causar dolor de cabeza, sobre todo en pulsaciones o localizado en el área frontal. Puede haber fatiga, puede haber mareo, puede haber un poco de irritabilidad, eso como los primeros síntomas. Una exposición más prolongada me va a causar náuseas, me va a causar vómito, me va a causar que esté letárgico, que esté somnoliento. Y ya más elevado, pues ya lo que comentábamos ahorita, la persona puede caer en un coma y posteriormente en un paro cardiorrespiratorio provocado por la intoxicación y pues fallecer. Ajá, pero se puede confundir con otros síntomas como al comentas, principio ¿no? sí, Ajá. al principio sí. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si nosotros en nuestro hogar tenemos síntomas leves en varios miembros de la familia, que resulta que todos traemos dolorcitos de cabeza, todos estamos mareados, hay algo por ahí en varios miembros de la familia, ojo, ahí eso nos tiene que alertar. Es una red flag, correctamente. ¿no? Y otra, salimos del hogar y todos nos sentimos bien. Y regresamos al hogar y el hogar nos sentimos cansados y con dolor de cabeza. Podemos pensar que es que es por el trabajo, que es por llegar de la escuela y muy pocas veces no caemos en cuenta en que es el hogar lo que está sucediendo algo. Entonces es otra característica. Si tenemos varios miembros de la familia que se sienten mal, con dolorcitos de cabeza, con mareos y es únicamente dentro del hogar, aguas. Hay algo dentro del hogar que nos está intoxicando. Llámese monóxido de carbono o alguna otra sustancia. Algo hay ahí que se tiene que revisar. Ok. ¿Y en qué momentos podríamos considerar que estos síntomas se vuelven más graves y requieren de una atención médica inmediata? Cuando ya empieza a haber síntomas claros, síntomas neurológicos claros, que la persona, lo que decíamos ahorita, que la persona esté letárgica, que esté desorientada, que presente náuseas, que presente mareos, vómitos, ya síntomas neurológicos más avanzados nos hablan de una intoxicación más severa. Otro dato, los animalitos, siempre las mascotas son más afectadas por ser organismos más pequeños y de metabolismo más rápido, con cantidades menores y con menores tiempos de exposición, tienen síntomas más severos. Entonces, si volvemos al mismo ejemplo, tenemos varios en la familia que traen ahí algunos sintomitas y vemos cómo las mascotas cambian su comportamiento o dejan de comer o vemos que la marcha es diferente o que pasan más tiempo dormidos de lo normal, hay que sacar a esa familia de ese hogar inmediatamente. Ok, ¿sí? Muy importante. ¿Y qué acciones de prevención deberíamos de aplicar en casa al usar estufas, calefactores o calentadores? Okay. Mira, son varias. Primero que nada, antes de usar el aparato, la revisión y el servicio de los aparatos. Anteriormente hablamos de los aparatos de refrigeración, ahora
Es exactamente lo mismo con los aparatos de calefacción. Tienen que ser revisados cuando menos una vez al año, previo a la temporada que se les va a dar uso. Igual cuando veíamos el tema de los aparatos de refrigeración. Tienen que ser bien revisados. Si se van a usar, tienen que ser en espacios abiertos, en áreas ventiladas, asegurarnos que haya una corriente de aire y que haya el oxígeno suficiente para que la combustión no sature el ambiente y no se genere el monóxido de carbono. Entonces, eso sería lo principal. Áreas bien ventiladas, aparatos que estén en un estado adecuado para su funcionamiento. Sí, así es. Si vamos a utilizar ese tipo de aparatos, siempre tener una ventanita un poco abierta, una o dos, ¿no? Como decimos, yo digo, la de la cocina siempre un poquito abierta. Y muy importante también, yo creo, no dormir con el calentador. No. Yo viví una temporada en una ciudad que hacía mucho frío y tenía mi calentador de gas, pero durante el día o en la tarde, no, ya para dormir, pues cerrarlo y asegurar corrientes de aire. Así es. En el mismo aparato puede haber señales de un mal funcionamiento. ¿De qué color es el fuego de tu estufa? Azul. Y si vas a la casa de un familiar, de un conocido, ¿de qué color es el fuego? No sé. Sigue siendo azul. Lo más común de un aparato que consume gas natural o propano o butano es que la combustión sea azul. Cuando nosotros vemos llamas amarillas, naranjas, quiere decir que algo está mal. Cuando vemos que de donde sale la flama quedan restos de hollín, quedan restos de como de cenicita, esa combustión está mal. Entonces, si vemos que el metal del aparato calefactor que estemos usando cambia de color, también nos está hablando de una mala combustión. Es parte de revisar los aparatos antes de usarlas, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta que está en un mal funcionamiento y ese mal funcionamiento me puede llevar a una liberación de monóxido de carbono y posteriormente una intoxicación. Mira, y lo que comentábamos, si es seguro dormir con un calentador encendido, ¿y por qué no se recomienda? Nunca es seguro, no se recomienda. Y en casos muy, muy extremos de que necesites por alguna razón calentar un espacio, siempre tienes que hacerlo asegurándote que hay una corriente constante de aire. Un espacio de entrada de aire y un espacio de salida de aire, que el aire de la habitación siempre se esté renovando y que no se esté saturando de los gases propios de la combustión. Así es. ¿Y los calentadores eléctricos, eso sí no hay problema o también? Ya tuvimos una conversación sobre las precauciones de los aparatos eléctricos. Si recuerdas, es lo mismo, es revisarlos antes de su uso, revisar que los cables estén correctos. Pues estamos hablando de un calentador, ¿no? Pero la instrucción es siempre ver que partes que no deben de estar calientes, como el cable o las conexiones, no estén calientes. Lo que no debe estar caliente, si se calienta, nos puede hablar de un mal funcionamiento. Entonces, todos esos aspectos, esas precauciones, son precauciones generales del uso de aparatos electrónicos. Obviamente, no dejarlo conectado cuando no esté en uso, siempre estarlo revisando, ver que todas sus piezas estén funcionando, ver que las coberturas aislantes estén íntegras, todo eso. Muy bien. ¿Y qué tipo de ventilación sería la adecuada para evitar la acumulación del monóxido de carbono? Como lo dijimos anteriormente, una ventilación que sea constante, que sea permanente, tengo que tener una entrada de aire y una salida de aire, ¿sí? Para asegurarme que el ambiente, la atmósfera de la habitación se esté renovando constantemente con aire limpio y nuevo del exterior y no con lo que se está combustionando, ¿sí? Muy bien, entonces siempre es muy importante dos ventanas, en este caso de una casa, pudiera decirse, mantener un poco abiertas. Asegurar ¿verdad? una corriente constante de aire. Sí, es muy importante tomar eso a consideración. ¿Y existen detectores de monóxido de carbono en México? Sí, por supuesto. ¿Sí? Son detectores que nos hablan de la concentración del gas y ese tiene la capacidad de emitir una alarma incluso antes de llegar a concentraciones que te pueden provocar sintomatología. No es normal tener concentraciones de monóxido de carbono en el ambiente. Volvemos a lo que comentamos a un principio, es un subproducto de una combustión mal hecha. Entonces, esos aparatitos son básicamente sensores que detectan la presencia de CO2 en el ambiente y emiten alarmas que nos alertan que algo está sucediendo, que se está acumulando el gas en el ambiente. Entonces, ante esa alerta, lo que tenemos que hacer es
evacuar el domicilio, y si nosotros sabemos cuál es la fuente de ese CO2, pues intervenir y limitar esa combustión. Si yo tengo un calentón, una parrilla, una hornilla y mi detector empieza a alertarme, pues tengo que retirar ese aparato del hogar o apagarlo o lo que tenga que hacer. Lo mismo cuando una persona tiene síntomas, o retiro a la persona de la habitación o me aseguro que se ventile esa habitación. Ajá, ¿Sí? así es. Y ya cuando, digamos, una persona ya sospecha de una intoxicación, ¿qué debe hacer de inmediato? A salir, o las mismas dos opciones. Ajá. Me salgo inmediatamente del recinto o me aseguro la ventilación del recinto, y sobre todo eliminar la fuente del CO2. Por primera, Ajá. de primera instancia es lo que se Correcto. debe hacer, y acudir al médico, Y ¿no? acudir Ya al médico. posteriormente. Así es. En esta temporada invernal, doctor, ¿qué mensaje le daría usted a las familias para evitar este tipo de intoxicaciones? Porque sabemos que comienza a hacer frío y pues hacemos uso de los aparatos, incluso los anafres, que es un poquito más delicado de su uso, y a veces no estamos bien informados para usarlos adecuadamente, ¿verdad? Pues lo que siempre les recomendamos, la prevención, prevenir antes que intentar de resolver el problema. La revisión de los aparatos, volvemos a que es una parte fundamental, revisar los aparatos antes de su uso. Si se van a usar, asegurarse que estén en buen estado, asegurarnos que estamos en un área bien ventilada, asegurarnos también que sabemos del tema. Muchas veces pues es lo que provoca que tengamos accidentes, el desconocimiento, ¿no? Entonces, estar bien informados del tema, saber cuáles son los riesgos y ver cuáles son las opciones más seguras para nuestro hogar o oficina o el área que necesitamos conservar el calor, ver cuáles son las opciones más seguras disponibles para esa área. Así es, estar siempre muy atentos a los síntomas, como comentaba el doctor, ¿no? De que si estamos en casa y tenemos ese tipo de síntomas, dolores de cabeza o aletargados, y así salimos a la calle y ya no los tenemos, siempre va a ser un buen punto para tomar a consideración que algo puede estar pasando, ¿no? Muchas veces lo vemos muy normal, lo normalizamos y pues... Y jamás, lo que mencionaste al principio, jamás dormir con esos aparatos, porque si estamos dormidos no vamos a poder detectar esos primeros síntomas que nos mencionan, y pues va a ser muy tarde, ¿no? Cuando ya nos Sí, sintamos mejor bien. evitar ese tipo de accidentes y pues ni modo a ponerse doble o triple cobija. Vale más porque, Sí. como dices, mientras dormimos, pues caemos en un sueño profundo y no nos damos a dar cuenta, ¿no? Y más que la característica de la intoxicación es eso, pues provocarte una fatiga, provocarte un letargo, llevarte a la inconsciencia y pues posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si estamos dormidos, pues ya estamos a la mitad del camino, ¿no? Ajá, prácticamente. Sí. Bueno, doctor, pues por el momento sería todo. Le agradezco mucho que nos haya hecho el honor, el favor de venir a platicar sobre esto para mantener informado a nuestro público y que estemos siempre alertas. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por tener siempre el interés de proteger a nuestra población a través de estos temas. Sí, es muy importante. Pues muchas gracias. Llegamos al final de esta grabación. Los invitamos a que nos acompañen todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por las plataformas de la Secretaría de Salud de Facebook y YouTube. Gracias. Gracias, hasta luego.